Mi Gym en Casa, episodio 323. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación. Sí, hoy por fin vamos a hablar de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Ya sabes, simplemente entras ahí y das al botón amarillo Hazte socio y sigues las instrucciones. Bien, tengo que anunciaros algo antes de pasar a la entrevista con Miriam. Hasta ahora estaba sacando un curso o un plan mensual. Desde hace tiempo, imagino también que lo habéis notado, espero que lo hayáis notado, la calidad de los cursos y de los planes va subiendo, calidad de edición, calidad de sonido, que un vídeo que pudiera durar 10 minutos, que sean 2, ¿vale? Para condensar la información, oye, que ganáis tiempo e ir directamente al grano. Y bueno, al final los planes también son más complejos, ya os digo, pues que intento hacerlo mejor, y el ritmo que me había autoimpuesto de un curso, un plan mensual, pues la verdad que es demasiado alto y al final llega un momento que he tenido que elegir. De hecho, me he dado cuenta esta semana pasada cuando estaba preparando el plan de fuerza para corredores, que he dicho, mira, va a salir bien a secas si lo sacas cuando hay que sacarlo, cuando he dicho es que lo hay que sacarlo. Pero si lo quieres hacer bien, quieres hacerlo muy bien, estar muy orgulloso del trabajo que has hecho, pues va a tener que esperar. Así que ha sido claro, mejor calidad que cantidad. Lo que os digo cuando hacemos la técnica de los ejercicios, mejor poco que muy bien hecho, que no malo y mal hecho. Así que, coño, pues habrá que empezar por uno mismo, ¿no? Así que por eso siento que, bueno, pues que no va a haber un curso y un plan cada mes, pero estoy seguro de que va a ser mejor. De hecho, los que lo habréis notado, los cursos que grabé, este proyecto lleva ya en torno a 5 años. Al principio, pues no tiene nada que ver en calidad frente a los últimos, con lo cual lo que quiero es que se parezcan más a los últimos, incluso que sean mejores. De hecho, estoy haciendo pruebas y demás de edición y bueno, y historias para, ya os digo, para daros el mejor material. Así que por ello, pues voy a ir a la calidad en detrimento de esa cantidad. Los socios ya lo sabéis, os avisé la semana pasada en el grupo de Telegram y por correo. Así que bueno, entiendo, o sea, creo que es la decisión correcta, ¿vale? No hay mucho más que decir, es decir, saco algo mucho irregular o algo muy bueno y menos. Creo que la decisión está clara, ¿no? Además también voy a sacar solo un podcast semanal en vez de 2, porque ya os digo, es que me quiero centrar en hacer las cosas bien, con gusto, sin prisa y disfrutando de lo que hago, que creo que es fundamental y además se nota en el resultado. Y bueno, pues por todo ello os hago este anuncio de que ahora, por supuesto, habrá cursos nuevos, habrá planes nuevos, regrabaré cursos antiguos, pero yo voy a seguir trabajando en ello y cuando estén preparados pues saldrán a la luz, ¿vale? Pero no ese ritmo fijo que había hasta ahora. Como os digo, episodio todos los lunes del podcast y los socios seguiréis teniendo el directo mensual para resolver dudas. Eso sí, será lo largo que tenga que ser hasta que resuelva todas, dure lo que dure. Y también haremos un episodio temático sobre un tema en particular. En este caso, el de este mes de junio va a ser de combinar calistenia con ejercicios de pesas, que es un tema bastante recurrente y quiero meterme en detalle a hablar sobre él. Así que ese será el contenido que vamos a tener. Bien, y para muestra un botón, sé que os encantan las entrevistas, sé que hace mucho que no hacía. Yo sigo intentando, yo lanzo la caña a ver si alguien viene, o sea, sigo lanzando la caña, pero sí que es verdad que últimamente lo había dejado un poco de lado. Intentando hacer episodios más chulos, más interesantes para vosotros, aunque sean menos, pues he conseguido traer a Miriam. Así que Miriam es Miriam Cubas, es profesora de prehistoria en la Universidad de Oviedo, es investigadora, sobre todo especializada en el Neolítico, cuando pasamos del Paleolítico a consumir ya, pues, productos agrícolas y ganaderos. La entrevista ha estado bastante chula. Miriam se ha prestado a abrir un poco de debate. Le he preguntado antes, oye, mira, ¿te atreves a que nos metamos aquí? Sí, guay. Así que bueno, la entrevista creo que es muy chula, muy interesante, y creo que a pesar de hablar de cosas un poco científicas y de hallazgos, bueno, es súper amena y bueno, creo que podéis sacar algo en claro. Como siempre os digo, abrid la mente, no os dejáis guiar
por etiquetas del tipo que sean, ¿vale? Tampoco tampoco de lo que diga yo, sino simplemente pues escuchad, sed críticos con la información y bueno, y espero que la entrevista de Miriam os ayude a ampliar la perspectiva pues de este punto de vista paleolítico, el mundillo paleolítico y demás. Así que lo dicho, pues ya sin más, os dejo con la entrevista con Miriam. Muy buenas, Miriam, bienvenida al podcast. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerte que te hayas prestado a la entrevista. Va a haber alguna pregunta un poco difícil al final, ya estamos hablando de ello. Y bueno, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Miriam, soy investigadora. Mi trabajo se centra sobre todo en el estudio del Neolítico, que es una de las etapas de la historia de la humanidad, y sobre todo intento afrontar el estudio de esta etapa histórica a través de la investigación en los materiales cerámicos. ¿Por qué el Neolítico? Bueno, pues estudio el Neolítico porque fue en este momento cuando se introduce la agricultura y la ganadería en todo el continente europeo, y esto supone un cambio en la alimentación de los grupos humanos. Y bueno, es uno de los momentos más interesantes de investigación en prehistoria, y es básicamente a esto a lo que dedico mi actividad investigadora. Soy profesora de prehistoria en la Universidad de Oviedo y obviamente investigadora colaboradora con muchas instituciones diferentes, pues en el norte peninsular. Me he movido por distintas universidades, distintos centros de investigación, y básicamente esa soy yo, investigadora en prehistoria reciente. Perfecto, o sea, vamos a hablar sobre todo, además en la entrevista, del Mesolítico, ¿no? Vamos a hablar de Neolítico. De Neolítico todo. Ya, vale, vale. Cuéntanos qué es el Neolítico, cuándo comienza, bueno, dependerá también de la zona, imagino. Háblanos un poco más así, profundizar ahí. Bueno, pues a mí siempre me gusta decir, ¿no?, que el Neolítico es una de las grandes etapas de la historia de la humanidad, ¿no? Estas cosas grandilocuentes que nos encantan a todos cuando hablamos de la cosa a la que nos dedicamos. Pero es verdad que sí es un poco una etapa que marca un antes y un después, ¿no? A lo largo de toda la prehistoria lo que se ven sobre todo son dos tipos de organizaciones, de adaptaciones al medio, de grupos humanos, y uno son cazadores-recolectores, que es lo que se da a lo largo de casi toda la prehistoria, desde nuestros orígenes hasta básicamente hace unos 7.000 o 8.000 años, según las distintas zonas, y a partir de esa cronología se cambia bastante la organización de los grupos humanos y sobre todo su subsistencia, ¿no? Las comunidades humanas dejamos de ser cazadores-recolectores y vamos a centrar, nuestra forma de conseguir los alimentos en lo que se llama la economía de producción. Y esto supone que se introduce la agricultura y la ganadería en distintas zonas del mundo, en distintas cronologías, que en el caso de la península ibérica está bastante bien relacionado con la expansión de la agricultura y la ganadería desde Próximo Oriente, que llegaría a la península hace aproximadamente unos 8.000 años más bien, y al norte de la península ibérica, que es mi zona especial de estudio, hace unos 7.000 años. Entonces, básicamente vamos a hablar de Neolítico, que es ese momento cuando se introduce la agricultura de los cereales y cuando se introduce la ganadería, pues, de animales domésticos, lo que nosotros conocemos como las ovejas, las cabras o las vacas domésticas, que empiezan a consumirse a partir de estas cronologías. Mira, ya saco algo interesante, que es que yo siempre había pensado que el Neolítico, solemos decir, hace 10.000 años y ya estamos hablando de 7.000, ¿no? Ya estamos acotando un poco más ese paso en el tiempo. Claro, es que depende de las zonas, porque puedes hablar de hace 10.000 años si estás hablando de Próximo Oriente, de las evidencias más antiguas. Si estás hablando de la península ibérica, estás hablando hace 7.000 años. Dentro de la península ibérica son distintas zonas que van adoptando esta economía en distintas cronologías. No es un proceso uniforme, para nada. No es un proceso uniforme en Europa y tiene distintos mecanismos de introducción y, obviamente, distintos mecanismos de adaptación, porque cuando aparece la agricultura y la ganadería, obviamente esto aparece sobre un sustrato previo. Me refiero, ya había grupos que habitaban Europa en esos momentos. Entonces, cuando se introduce esta nueva base económica y nuevos grupos que migran de Próximo Oriente, obviamente esto encuentra un sustrato previo que tiene una influencia en cómo se lleva a cabo la adopción de esas nuevas bases económicas, ¿no? Que se adapte un poco a la cultura que habría en ese lugar, ¿no? Digamos. Exacto, se adapta bastante a la cultura que había en ese lugar. De hecho, se nota muy bien pues, que hay zonas, por ejemplo, todas las zonas costeras tienen pues, una adaptación muy clara con las poblaciones mesolíticas o de cazadores-recolectores que había antes, ¿no? Entonces se ven que hay procesos de adaptación muy diferentes en función de cómo eran los grupos de cazadores-recolectores que habitaban cada una de las zonas antes.
Ujú. Has mencionado mesolítico. ¿Qué significa mesolítico? Pues Mesolítico se define más o menos como la etapa que está entre medias, entre las últimas culturas del Paleolítico superior y lo que es el Neolítico. Bueno, los prehistoriadores tenemos en general una manía de clasificarlo todo por cajitas, ¿no? De esto a qué periodo cultural va y cómo lo llamamos, pero básicamente el Mesolítico lo podríamos ver en un registro arqueológico como, bueno, pues grupos que todavía son cazadores-recolectores, es decir, todavía cazan especies salvajes, todavía recolectan pues, tubérculos, plantas, frutos salvajes, pero ya empiezan a tener una organización social mucho más compleja de lo que se veía anteriormente. Empiezan a cambiar pues, lo que es la forma de enterrar a sus muertos, la forma de talla, también empiezan a cambiarla, la forma de conseguir las materias primas, el tipo de movimiento o de movilidad que tienen en el territorio, empiezan a cambiar toda una serie de características de su organización como grupo social o como grupo humano que ya están marcando que bueno, nos encontramos ante otro escenario cultural muy diferente a lo que se ve en el Paleolítico superior. O sea que realmente se clasifica quizá más por el tema cultural que va alrededor que específicamente por lo que comían, porque me imagino que sociedades neolíticas seguían también cazando algo, ¿no? Y recolectando. Sí. De hecho, en las sociedades neolíticas, lo primero que se ve es que cuando se introduce esta agricultura y la ganadería, la caza todavía tiene un lugar importante dentro de los registros arqueológicos. Ellos siguen siguen cazando animales silvestres, también siguen recolectando frutos silvestres. Entonces, a pesar de que se introduce esa nueva base económica que obviamente va a permitir otro tipo de organización de grupo, porque obviamente la agricultura y la ganadería lo que permite es tener comida de forma más controlada, ¿no? Que dependas menos de las inclemencias o de lo que pase en tu entorno. Empiezas a controlar mucho más lo que es bueno, pues tu abastecimiento de alimento, ¿no? Y esto es obviamente va a permitir pues un crecimiento del grupo, mayor población, conlleva toda una serie de características de grupo y sobre todo va muy relacionado con el crecimiento demográfico. Has comentado eso que, o sea, al final el neolítico es como asegurarte, ¿no? La cosecha para seguir prosperando y tal. Pero realmente yo he leído alguna fuente, por ejemplo, Lee, el que ha estudiado los Kun en Botswana, y decía, por ejemplo, que sus vecinos que tenían ganadería, creo que eran vacas, cuando había una época de sequía lo sufrían mucho más al tener solo, o sea, al poder tener solo lo principal que eran las vacas. En cambio, los que vivían todavía de un modo de vida pues como paleolítico hace poco tiempo, sí que tenían más recursos, ¿no? Porque si había sequía, pues yo que sé, este tubérculo prosperaba más que este otro, ¿no? O que tenían más opción. Bueno, en la prehistoria lo que se ve o lo que se ve en los yacimientos que se estudian del Neolítico es que cuando aparece uno no supone el abandono inmediato de otro, sino que seguramente fuesen sociedades que estaban muy adaptadas a su medio. Entonces, lo que nosotros entendemos como periodos pues o muy de sequía o muy seguramente para ellos no fuese tan abrupto el cambio, puesto que disponían de mucho más recursos. Ten en cuenta que las sociedades prehistóricas son sociedades que están plenamente adaptadas al medio, conocen perfectamente su medio y, ¿sabes? No es como, bueno, pues no es como nosotros. Nosotros ahora mismo tendemos a decir, no, bueno, es que caminamos 20 kilómetros, bueno, ten en cuenta que lo que tú caminas depende a lo que estés acostumbrado. Entonces, claro, estás hablando de sociedades que están muy acostumbradas a su entorno, conocen perfectamente lo que está disponible, lo que se puede explotar. Entonces, la introducción de la agricultura y la ganadería en ningún momento supuso el abandono de la explotación de los otros registros. Y de hecho, a lo largo de la historia nunca lo ha supuesto. Siempre ha Interesante. habido esa complementariedad, ¿no? Interesante, claro. Además tiene lógica. Claro. Te quería hacer otra pregunta, que así al hilo de lo que has comentado. ¿Se notó en los restos óseos? Ya sé que tú estás más por otro tema, pero, o sea, especializada en otro tema, pero a ver si me puedes decir. En los restos óseos, ese cambio a una alimentación más agrícola o más ganadera, ¿algún cambio en estatura y demás o complexión corporal? Pues no hay muchos estudios sobre eso, no hay muchos estudios sobre osteometría, ¿sabes? Que nos digan pues, la altura, la masa corporal, no hay muchos estudios que nos permitan decir eso y es básicamente porque hay un problema en el registro arqueológico. Y es que es verdad que cuando se introduce los momentos iniciales del Neolítico no hay muchos restos de muertos. ¿Sabes? Por lo que sea, estas sociedades no suelen enterrar a sus muertos. Entonces, en los yacimientos arqueológicos no suelen aparecer muertos del Neolítico inicial.
Entonces, al no tener ese tipo de evidencia, no se han afrontado los estudios pues, de osteometría, cálculo de talla, masa corporal, etcétera, etcétera. Ajá. Pero sí es verdad que para momentos un poco más avanzados, en el Neolítico Medio, en torno a hace 6.000 años más o menos, sí que empieza a haber muchos más muertos en el registro peninsular, pero no se han hecho este tipo de estudios, que sí que serían interesantes, de hecho. Te lo comentaba porque había leído, también es verdad que es una fuente un poco sesgo hacia la alimentación paleolítica y tal, pero que en un mismo, no sé si era un sitio americano, imagino, en un mismo lugar, cuando era alimentación paleolítica, pues eran tíos grandes de 1,80 y a los X años, no te sé decir, pues habían bajado un mogollón la estatura, la densidad ósea y demás porque habían adoptado una alimentación agrícola. Por eso te preguntaba, que había leído eso y digo, voy a preguntar a ver si hay por ahí algo más. Pues la verdad es que hasta donde yo sé, no hay evidencia arqueológica para hacer eso. De hecho, en la península ibérica, uno de los problemas que tenemos todos los prehistoriadores y que estamos locos por resolver, os he dicho paso, es que no hay enterramientos paleolíticos. Entonces, nosotros no sabemos cómo eran. Es increíble, pero en la península ibérica, por ejemplo, hay muchos más restos de neandertales que de Homo sapiens del Paleolítico superior. Nosotros no sabemos cómo era el señor que pintó las cuevas de Altamira, porque no hay restos funerarios asociados a esas cronologías. Entonces, obviamente, los muertos que nosotros tenemos, lo que aparece en los yacimientos, depende de si esas sociedades consideraban que era importante para ellos enterrarlos. Entonces, por lo que sea, a lo largo del Paleolítico superior, ellos no están enterrando a sus muertos. Entonces, las evidencias que hay de muertos de grupos de cazadores-recolectores de Homo sapiens del Paleolítico superior, pues son pues un resto de un diente o un trozo de mandíbula o un trozo de cráneo, pero no tenemos cuerpos enteros que permitan hacer esos cálculos. Entonces, cuando ya empieza a ver esos muertos, que es en momentos más avanzados, es verdad que no hay estudios disponibles de ese tipo. Qué bueno. Te tengo que decir una cosa. Dime. Cuando hablo con alguien, algún experto o un investigador, y me dice, pues no lo sabemos, me da una confianza de la leche, porque es verdad, tía, porque normalmente pregunto, no, esto sí, esto es así, porque asado, tal cual, pero dice, no lo sabemos. Digo, joder, pues a mí me da confianza. A ver, no tengo respuesta, pero, joder, pues por lo menos, no sé. Sí, de hecho, nosotros, es que es que no sabemos, es que hay muchas cosas que no sabemos, de hecho, porque, claro, todo el mundo te pregunta, no, pero es que hay muchas cosas que no tienen respuesta. Actualmente no tienen respuesta. ¿Qué más quisiera yo? ¿Sabes qué decirte? No, pues medían unos 65, pero no hay. Claro, bueno, me gusta. A ver, voy a seguir un poco el guión porque me estoy saltando así todo lo que te había mandado. Háblanos, a ver, por ir así, no dejando algunas cosas por mencionar. Háblanos del estudio publicado en 2018. ¿De qué iba un poco? ¿Qué descubristeis? Bueno, pues nosotros lo que hicimos al principio, yo siempre me dediqué a la cerámica, entonces antes, cuando empecé a estudiar las cerámicas, una de las cosas que me llamaban más la atención era, bueno, pues obviamente la cerámica, todo el mundo tiene la idea que una cerámica es para cocinar, básicamente. Para eso surge y es, bueno, lo que te permite es poner pues un cazo en el fuego para poder cocinar. Entonces, antes de empezar a trabajar las cerámicas más en profundidad, lo que pensamos fue que tendríamos que caracterizar bien, ¿no?, la base de alimentación a través de los huesos humanos. Entonces, en el 2016 empezamos un trabajo que era pues, recopilación de pues, todos los restos de muertos que había en la península ibérica, en qué niveles, con qué datación, y empezamos a recoger la información de unos isótopos que se llaman los isótopos estables, en concreto el carbono 13 y el nitrógeno 15, que se conservan muy bien en nuestros huesos, ¿no? Estos dos isótopos tienen la particularidad que son isótopos estables, es decir, que cuando el individuo muere no se degradan, y que estableciendo su señal isotópica, sus valores isotópicos, son indicadores de qué es lo que comió el individuo durante su vida. Entonces, estos dos isótopos lo que permiten saber es si ese individuo tuvo una alimentación terrestre, una alimentación marina. Es verdad que no permiten decir exactamente qué tipo de alimento consumió. Es decir, no permite saber si, por ejemplo, esa alimentación marina era pues de mamíferos, ¿no? Si comían sobre todo foca o ballena, pero sí permite saber qué es alimentación marina, algo que viene del medio acuático. Entonces, nosotros lo que hicimos fue recoger un poco toda la información, porque hay muchísimos estudios ya publicados en la península ibérica sobre esto. Y lo que hicimos fue, bueno, pues leernos toda la bibliografía y recuperar toda la bibliografía para ver si veíamos alguna tendencia un poco más diacrónica. Lo que nos interesaba sobre todo era explorar entre ese mesolítico, ¿no?, esos últimos grupos de cazadores-recolectores y
qué pasaba con la introducción del Neolítico, si veíamos algún cambio en el patrón alimenticio. Y obviamente vimos un patrón muy claro que lo que marca es que en el Mesolítico los últimos grupos de cazadores-recolectores en la península ibérica tienen una alimentación muy diversificada, es decir, consumen productos marinos, consumen productos terrestres, y con la llegada del Neolítico esa alimentación se va uniformizando. Ujú. Es decir, va teniendo una señal cada vez más cercana. Todos los individuos van teniendo una señal isotópica cada vez más cercana hasta los momentos finales del Neolítico, donde todos los individuos prácticamente tienen los mismos valores isotópicos, ¿no? Entonces, en estos momentos finales, lo que se ve es que las poblaciones neolíticas tienen una alimentación clarísimamente terrestre. Ujú. Abandonan o dejan de consumir los productos marinos y pasan a consumir mayoritariamente productos terrestres, pues sobre todo carne, plantas, cereales, ese tipo de productos. Y no sabemos con esos restos si eran restos, o sea, alimentación animal o vegetal o eran plantas. Bueno, nosotros sabemos que eran plantas y animales, porque en los yacimientos aparecen los dos tipos de restos, entonces podemos saber que son plantas y animales, pero por ejemplo en arqueología siempre hay una sobrerepresentación de los restos animales, y esto es porque los restos de plantas son muy difíciles de recuperar en los yacimientos. Entonces, cuando hablamos de alimentaciones prehistóricas, obviamente siempre vamos a tener más huesos de animales que restos vegetales, y esto es por un problema de conservación. Generalmente se conservan mejor en los yacimientos los huesos. Entonces es mucho más difícil recuperar, pues las semillas, los pólenes de las plantas son mucho más difíciles de recuperar. Pero cuando esto se recupera, lo que nos está marcando es que la alimentación era mixta. Eran plantas y eran animales. Estaban consumiendo los dos tipos de productos. Y, o sea, es como una especie de sesgo carnívoro, ¿no? No sé si lo he leído por ahí. Exacto, es una especie de sesgo carnívoro. Pero no hay forma de determinar qué cantidad de plantas o de animales consumían. No, ahora en la actualidad no, porque obviamente el registro arqueológico que hay de plantas es muy pobre. Entonces no hay forma de determinar qué parte de la alimentación era de plantas y qué parte de animales terrestres. Pero, por ejemplo, las evidencias recientes que se están sacando, pues de otro tipo de proxies, o bueno, a partir de la cerámica, por ejemplo, también se han hecho bastantes estudios de cómo se explotan los cereales. La alimentación seguro era mixta, plantas, animales. Interesante. Y, o sea, cuando llegó el Neolítico era más terrestre, a pesar de que son poblaciones del litoral cantábrico. Exacto, eso es lo curioso. Lo curioso Claro. es que, de hecho, cuando nosotros vimos esto, yo estaba como muy frustrada, porque mi hipótesis era que el Cantábrico, vamos, si algo caracteriza al Cantábrico es que es la costa, es que todo es costero, ¿no? Hay mucha cultura de mar, hay mucha cultura orientada a, bueno, tradiciones, hay muchísimo bagaje cultural relacionado con el mundo marino, y bueno, yo asumí que cuando se introducía esta agricultura y ganadería, a pesar de que obviamente esto ha tenido muchísimo impacto en todo el continente, seguramente en el Cantábrico pues se mantenía un poco esa explotación de los recursos marinos. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando vimos que no? Que no se mantiene esa explotación de los recursos marinos. Por lo que sea, en ese momento se abandona y la alimentación se centra mayoritariamente en los recursos terrestres. Pudo ser que sí se pescaba, pero a lo mejor se utilizaba eso para el comercio porque era más valioso, o sabemos que, o sea, no hay restos de pesca. No sé si puede haber restos de pesca. Sí que hay, ¿eh? Sí. De hecho, hay algunos restos de peces. Desde cronologías bastante antiguas hay restos de peces, restos de recolección de moluscos, por ejemplo, también. Y en los yacimientos neolíticos, de hecho, hay restos. Lo que pasa que es verdad que seguramente esta parte de la alimentación fuese tan baja que no ha dejado evidencia en nuestra asignatura, en la asignatura isotópica de los huesos que se han recuperado. Porque obviamente cuando se hacen los análisis de isótopos estables, estos valores lo que nos dan es un valor medio, ¿no?, de lo que ha comido ese individuo en su vida. Entonces, si por lo que sea el aporte proteico de marino es muy bajo, obviamente queda prácticamente anulado. Claro. por la señal isotópica terrestre. Joder, qué difícil, ¿no? Sacar ahí todas esas cosas ahí, joder, me parece una pasada. Bueno, la verdad es que es interesante, ¿eh? Al Sí. principio fue como, ay, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero es verdad que, bueno, hemos intentado trabajar bastante pues, con estadística, ¿no? Con modelos probabilísticos, a ver qué contribución hay de una proteína, de otra proteína, a partir de valores que sabíamos. Y bueno, la verdad es que resultó bastante interesante.
También es verdad que nosotros, lo que proponemos en este trabajo que publicamos con los isótopos, es que esta mayor, al final es del Neolítico, cuando estos individuos presentan una señal isotópica muy similar, prácticamente todos están ahí agrupados en el mismo sitio, en el mismo conjunto en el gráfico. Planteamos que esto se debe a la alimentación, pero obviamente también se debe a un control de los recursos. Nosotros lo que planteamos es que progresivamente también hay un mayor control sobre los recursos, y esto lo que provoca es que la alimentación o que el grupo social esté un poco, no forzado, pero sí orientado a consumir mayoritariamente eso, ¿no? Porque si tú no tienes un control sobre la población, obviamente si la gente está ocupada o estás viviendo en zonas dispares, se alimentará de lo que tiene alrededor, entonces debería ser bastante más variable. Pero si tienes una señal isotópica tan similar en todos los individuos, es que además hay un control bastante férreo de lo que son los recursos alimenticios. O sea, como denota que hay una sociedad ahí fuerte, ¿no? Exacto, como un control de la producción, algo así. Interesante. ¿Y unimos con el último estudio? Vamos a ello. Que además es parecido, ¿no? El resultado. Es bastante parecido. Bueno, sí. Es bastante parecido porque tampoco apareció el consumo de pescado, a pesar de que le puse mucho empeño. Pero sí, en el último estudio, bueno, ya lo que hicimos fue estudiar las cerámicas, que era nuestro objetivo fundamental. Y lo que hemos hecho es estudiar un montón de cerámicas de zonas costeras, porque era nuestra pregunta si se veía esa explotación de los recursos marinos o no. Y lo que hicimos fue estudiar muchísimas cerámicas, pues, de la zona costera atlántica de la península ibérica, que era la que nos interesaba básicamente, comparando con el resto de la costa atlántica europea, ¿no? Entonces, para eso cogimos muestras también del Atlántico francés y comparamos con lo que ya estaba publicado de las Islas Británicas. Entonces, lo que hemos hecho es analizar un montón de cerámicas, extrayendo lo que se llaman, mediante una técnica de extracción procedente de la química orgánica, que es la extracción de los lípidos. Y entonces, analizando estos lípidos, lo que se puede establecer es qué grupos de alimentos se han procesado en las cerámicas que queríamos analizar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, pues una perspectiva un poco más amplia de todo el litoral atlántico y en qué se basaba el uso de las cerámicas. Entre las cerámicas que hemos seleccionado estaban obviamente los conjuntos más antiguos, puesto que nuestra pregunta de investigación era precisamente esa. Y bueno, pues del estudio, sobre todo, por resaltar dos cosas: pues que no hay pescado, a pesar de que lo hemos buscado, y la importancia de los recursos lácteos desde los momentos iniciales de la introducción de la ganadería y de la agricultura, ¿no? Vale, interesante. Entonces, no había pescado en las vasijas, que puede haber en otro lado, ¿no? Pero... Exacto. Y se ven productos lácteos, ahí sí que lo descubrís, ¿no? Sí, se ve muy bien que hay explotación de productos lácteos desde los momentos muy antiguos, de hecho. Vale, la faena, que tengo entendido que no sabemos si es algún tipo de queso o de yogur, no sabemos qué producto es, ¿no? Exacto, eso es lo que no se puede diferenciar, porque nosotros podemos diferenciar si se trata de productos lácteos o no, pero no podemos diferenciar, por ejemplo, los fermentos. Con lo que conocemos actualmente, que tal y como tenemos ahora mismo establecida la metodología, lo que no podemos saber es qué fermentos o si ese producto estaba fermentado, que de hecho es en lo que estamos trabajando ahora, a ver si somos capaces de diferenciar si se trataba de un tipo yogur, un tipo queso o un tipo mantequilla, ¿no? Que es un poco lo que... Bueno, pues el siguiente paso lógico, ¿no? Claro. Porque el queso, ¿cuándo apareció o cuándo se descubrió el primer queso? Bueno, esa es complicada, pero... nosotros asumimos que desde que hay productos lácteos, porque es verdad que la leche, obviamente, hay que pensar en una sociedad que no tiene cómo conservarla. Claro, pues ahí va. Claro. Y además en la vasija, ¿no? Que, o sea, que yo he hecho queso y tienes que calentarlo, o sea, que ya te da un poco pie a pensar en eso, ¿no? Claro, entonces nosotros asumimos que sí, son productos lácteos, pero son productos lácteos procesados. Entonces, aunque nosotros ahora mismo no podamos diferenciarlo, sí que estamos trabajando con la hipótesis de que esos son productos lácteos procesados, de algún tipo. Porque obviamente si no, la leche en sí es un recurso muy caduco, ¿sabes? Claro, necesita un consumo prácticamente inmediato. De hecho, Weston Price, que estuvo por ahí estudiando, era un dentista de los años 30 que fue a estudiar tribus y comparado con grupos de población que ya vivían de un modo más occidental, y tenía una hipótesis que decía, una hipótesis, él encontró que no había leche, o sea, nadie consumía leche tal cual, nada más que justo la ordeñaran, sino que al estar a temperatura ambiente enseguida se corta, se estropea. Entonces, enseguida tenían que
pues eso, procesar de alguna manera, ¿no? Pues ya fuera con un tipo de yogur o con queso o como fuera. Claro, sí, sí. De hecho, la mayor parte de los estudios de etnografía que hay hablan un poco de eso, que a lo mejor no es un queso curado como el que nosotros estamos acostumbrados, Ujú. pero que algún tipo de requesón o algún tipo de derivado que permita que, claro, que se conserve mejor durante un poco más de tiempo, porque si no es un recurso muy, muy perecedero. Claro. Y claro, y luego nosotros encima que tenemos leche todo el año, pero eso llevaba una periodización, entiendo que en Claro, función de las estaciones y demás, claro. 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 Interesante, interesante. Bueno, y o sea, encontrasteis que se cocinaba con plantas, con carne, pero no se encontró pescado, ¿no? No, nada. Nada de nada y en ninguna de las zonas. La única zona en la que hemos documentado pescado ha sido la zona del Báltico, la zona noreuropea, que ahí sí que se ha conservado algún resto de pescado, pero en el resto de la zona costera que hemos analizado no hemos encontrado nada, nada, nada de restos de pescado, a pesar de que en los yacimientos existen. Hmm. Entonces, nosotros una de las hipótesis que proponemos es que a lo mejor era un recurso minoritario, que se consumía solo en contadas ocasiones, pero que en ningún caso su cocinado era en las vasijas cerámicas, ¿sabes? Que se cocinaría de cualquier otra manera. Entonces, lo que hemos propuesto es que hay distintas técnicas culinarias o distintas cocinas en función de qué alimentos se está procesando. Ujú. Es decir, la carne hacían caldereta ahí en la esta y el Mm, pescado podía mm. ser a la parrilla o de otra forma, ¿no? Exacto, algo así. Ujú. Interesante, interesante. Joder. Vale, pues a ver, ¿qué más te pregunto? Bueno, hemos visto que hay detrimento de variedad de alimentos en el Neolítico. Mm, Vale, bueno, esto ya lo hemos hablado. ¿Qué sabemos sobre lo que comíamos en aquella época, no? Bueno, ya me lo has contado. Sabemos mm. que se comía... Bueno... Sí, sabemos que se comían cereales, sobre todo trigo y cebada, que es lo que más se comía. Ujú, Sabemos que se comían frutos silvestres. Sabemos que se consumían bellotas. ujú, Sabemos que se consumían avellanas. Sabemos que se consumían, obviamente, ganadería. En la península, sobre todo, se consume o la cabaña ganadera típica es de cabra y oveja doméstica. ujú, Después empieza a tener más importancia la vaca y finalmente el cerdo. Y también aparecen muchos animales silvestres, salvajes, perdón, ujú, cazados. Aparecen pues jabalí sobre todo, aparece corzo y aparece conejo, que empieza a ujú, ser muy frecuente, por ejemplo en el litoral mediterráneo es muy frecuente que aparezca conejo como animal cazado en los yacimientos neolíticos. ujú. Entonces es una alimentación bastante diversificada. Una pregunta, perdona. ¿También había trigo y cebada en la vertiente cantábrica? También había trigo y cebada. No hay muchísimas evidencias ahora Ujú, mismo, pero sí que hay los yacimientos así más antiguos que ahora mismo están documentados. Hay uno en Cantabria que está muy bien estudiado y hay uno en Vizcaya que está muy bien estudiado, que ujú, son las dos evidencias más antiguas y en los dos hay evidencias de trigo y cebada. ujú. No, te preguntaba sobre todo por el clima, ¿no? Que parece que pide un Ujú. clima más seco que ese tipo de semilla. Pero bueno, imagino que en aquella época a lo mejor no había todavía maíz o algo que busque más No, agua, ¿no? no, 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 no. Claro. La introducción de plantas como hay, por ejemplo, plantas que se introducen... Bueno, es que lo de las plantas es muy chulo. Además me gusta mucho el estudio de lo de las plantas porque las distintas especies de plantas se introducen en distintos momentos, ¿no? Ujú, Entonces, las primeras plantas que se introducen en la península ibérica doméstica son trigo cebada y después en distintos momentos se van a ir introduciendo otras plantas. Entonces, en la edad del bronce, más o menos, es cuando se introduce el mijo, que pasa a ser un alimento muy recurrente, pues a partir del 2000 antes de Cristo más o menos, el mijo pasa a ser algo muy importante y el maíz no se introduce hasta el siglo XV. qué bueno, fíjate. Ujú. Ajá. Entonces, la verdad es que es muy bonito pensarlo, porque dices, claro, son cosas que nosotros, claro, nunca se te ocurriría pensar que hay algo que tú comes ahora que realmente en tiempo histórico se introdujo antes de ayer y ha Claro. tenido un impacto en la alimentación tremendo. Claro, 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 cuando me has dicho eso, además que yo hablaba hace poco con mi suegro que es asturiano, decía, no, Ujú. aquí trigo nada, aquí era maíz, claro, y digo, pues igual el maíz también venía de antes, no, no, pues viene de antes de ayer, ¿no? ¿Qué dices Sí, tú? sí, es que es de antes de ayer, claro. Qué bueno, Es qué que bueno. nosotros cuando vemos nuestros paisajes, ¿no? Y decimos, no, es que lo tradicional, bueno, es que lo tradicional de ahora no es lo tradicional, seguro, porque claro, ha habido cosas, introducciones de cultivos, por ejemplo, el maíz en el norte es tremendo, y la introducción del maíz es una cosa muy, muy reciente. Ujú, qué bueno. Oye, la cebada que con el trigo, bueno, el trigo imagino, ¿no? Pan, pero con la cebada ¿qué se hacía?
Pues la verdad es que, en principio se supone que los primeros cereales se consumían en tipo, ¿cómo es? Tipo papilla. Tipo Ujú. papilla y tipo pan. De hecho, el año pasado hubo una noticia bastante interesante de una investigadora vasca que publicó las primeras evidencias de pan en Próximo Oriente. Sí, sí, hablé con ella, a ver si consigo convencerla para que venga. Sí, que tuvo muchísimo impacto Sí, porque sí, sí. y eso fue, bueno, cuando salió publicado fue como un shock, ¿no? Para todo el mundo de, ¡buah! Claro, es que no habíamos pensado en que obviamente estaban haciendo pan, Claro. ¿no? Sí que era un Y trozo, como aparece, un trozo quemado, ¿no? Una hoguera o algo así, ¿no? Que había un exacto, resto. era un trozo Ujú. de quemado que se había conservado y ella pues, podía identificar todos los cereales que se veían dentro, cómo habían procesado ese pan, cómo era la harina, si era harina de grano grueso, grano fino. Y claro, todo eso tiene muchísimas implicaciones, por ejemplo, pues en el desgaste de las piezas dentales, en un Ujú. montón de cosas claro, que obviamente hasta que no aparece, pues no caes en que tienes que pensar en ese tipo de cosas. Entonces, posiblemente la mayor parte de los cereales se consumiesen de esa manera, en forma de pan, tortas o harinas de cualquier tipo, Ujú. obviamente en formas de purés, y también hay algunos que, bueno, de hecho hay algunas cerámicas que reflejan que, bueno, pues que se ha cocido dentro algún tipo de cereal, seguramente pues para hacer algún tipo, pues, no sé, pues de puré, sopa, no sé muy bien cómo, pero que se ha consumido cocinado o al menos servido. Ujú. Joder, qué interesante. Bueno, te voy a preguntar, vamos a lo escabroso. A ver, dime. A ver, eh, a mí me gusta el punto de vista evolutivo, o sea, mirar la alimentación desde el punto de vista evolutivo, Uh -huh, pero tampoco caer en un sesgo que todo tiene que ser paleolítico y tal, porque pues al final no sabemos tanto como puede parecer, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué opinas de la alimentación paleolítica hoy en día? O de esa etiqueta. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Comemos Sí. filetones todo el rato o no? Pues la realidad, yo te digo lo que yo sé y lo que aparece en el registro arqueológico. La Vale. realidad es que nosotros, en general, en el registro arqueológico tenemos un predominio de los productos cárnicos. Lo que se ve es que hay más restos de animales que de otras cosas. Ujú. Pero esto es un problema de conservación del propio yacimiento. Obviamente los huesos se conservan mejor y por eso creemos que estaban consumiendo más carne. Ujú. Por eso siempre se piensa en que los grupos paleolíticos no, pues consumían bisontes, la imagen del cazador que va por los bisontes, a por los caballos, pero la realidad es que no tenemos una prueba 100% de que la alimentación paleolítica fuese una alimentación cárnica, porque los restos de vegetales, los restos de plantas en los yacimientos tienden a estar infrarrepresentados, porque es más difícil conservarlos, es más difícil recuperarlos en la propia excavación, porque son mucho más frágiles, entonces se tienden a romper, no los puedes identificar, millones de problemas. Ujú. Y además no disponemos de datos reales porque no hay enterramientos del Paleolítico. Entonces no sabemos cómo era la complexión de esos cazadores recolectores del Paleolítico porque no hay muertos paleolíticos. En el registro peninsular, en toda la península ibérica, lo que hay son trozos de dientes, trozos de mandíbulas. De hecho, uno de los enterramientos más completos, que está aquí en el Cantábrico, en concreto en Cantabria, en el Valle de Lasón, Ujú. es uno de los pocas evidencias de enterramientos paleolíticos que hay en la península ibérica. Si lo comparamos con evidencias de otras cronologías, es que prácticamente es un individuo cada 10.000 años. No podemos decir cómo se alimentaban esos individuos con la evidencia que tenemos ahora mismo. Obviamente hay un aporte de los animales, porque obviamente son cazadores, que van a comer si no, hay un aporte cárnico, pero obviamente, seguramente, una parte muy importante de su alimentación estaba basada en la explotación de las plantas. De hecho, bellota es una cosa que aparece de forma muy recurrente en los yacimientos magdalenienses. Incluso aparece, bueno, en algunos casos machacado o útiles relacionados con haberlo machacado, ¿no? Entonces, seguramente las plantas, los frutos, los tubérculos formase una parte muy importante de esa dieta de hombres y mujeres de Paleolítico. Ujú. Y digo hombres y mujeres porque yo creo que esto está bastante mediatizado por la imagen que tenemos del cazador, ¿no? Todos pensamos en el Paleolítico, en la prehistoria más antigua, como el cazador, y creo que esto es una imagen creada, no, en el registro arqueológico no tiene esa evidencia, no sabemos si eran 100%
carnívoros, con los datos que tenemos en la actualidad no lo sabemos. Interesante. ¿Y vosotros utilizáis, como te decía antes, poblaciones que a día de hoy viven, bueno, o hace 50 años, no sé si os quedarán, con un modo de vida paleolítico? ¿Lo utilizáis un poco para intentar extrapolar hace tanto tiempo cómo era el modo de vida, o tampoco os centráis simplemente en los fósiles? No, de hecho utilizamos bastante, lo que se llama la analogía etnográfica, se utiliza bastante. Como bien dices ahora, desgraciadamente ya no quedan muchas, entonces básicamente lo que hacemos es leer los estudios que han hecho otros. Pero por ejemplo, cuando hablamos, pues los que nos dedicamos a estudiar tecnologías, ¿no? Pues la cerámica sí que utilizamos mucho por los ejemplos de las sociedades tradicionales. Tanto las que tenemos alrededor, que obviamente son las que mejor conocen dónde están las arcillas, las pocas alfareras que nos quedan, o los pocos alfareros que quedan, que actualmente siguen haciendo cerámica con materias primas locales, o buscando ejemplos pues en otros sitios, Camerún, Marruecos. Obviamente esos ejemplos se utilizan porque además nos ayudan a ver que lo que nosotros proponemos no suele ser... Obviamente nosotros lo que estudiamos son seres humanos, entonces la diversidad no suele ser muy homogénea, suele haber mucha diversidad, ¿sabes? Los comportamientos humanos, obviamente, nosotros somos animales sociales y animales culturales, entonces nuestro comportamiento está muy mediatizado por el grupo, por nuestras costumbres, por nuestro folclore, eso lo vemos en la actualidad y eso obviamente se ve en el pasado, entonces nosotros intentamos, obviamente, al final estamos viendo una visión muy simplista de lo que era la organización de los grupos en el pasado, porque obviamente el registro arqueológico no nos permite ver eso. Pero este tipo de ejemplos etnográficos, sí que nos abre un poco más la mente para buscar todas aquellas factores que podían haber influido en la organización de los grupos humanos, pues de cazadores-recolectores o primeros agricultores, y que obviamente no tenemos evidencia directa en el registro arqueológico. A mí me gusta decir, cuando hablo a lo mejor de un grupo de población concreto, digo, mira, esto puede ser un fotograma de toda la historia, pero claro, de la latitud, de las costumbres culturales también que decías, claro, pues que es tan grande que es que te dejas algo siempre, claro, Sí, es que te dejas algo siempre, claro. siempre, pero bueno, también está ahí lo bonito, ¿no? Que nuestro comportamiento no sea sistemático, siempre el mismo, y no tengamos la misma respuesta ante el mismo estímulo, ¿no? También por eso es tan bonito, y por eso, pues los grupos de una zona se diferencian muchos de otras, porque obviamente hay muchos factores que influyen. Influye el medio ambiente, pero obviamente nuestro bagaje es cultural y tenemos muchísima influencia de eso en nuestro comportamiento. Te voy a hacer otra pregunta, igual está más difícil, que se me acaba de ocurrir según hablabas. Ay. Bien. Hemos mirado para atrás. Tanta mezcla de cultura, tantas formas, cada población. Ahora que somos ya todos, todo lo hacemos igual, ¿no? Incluso hasta, todo igual, me refiero a esta globalización que, pues con lo que ha pasado, ¿no? Con el virus que ahora se ha esparcido por todo el mundo. ¿Cómo ves el futuro? Oye, esa sí que es complicada. ¿A que sí, es complicada. Pues la verdad es que no tengo mucha idea. Yo en esto suelo ser siempre un poco pesimista, he de decir. Pero quizá nos haga todo recapacitar un poco, ¿no? Es verdad que el mundo tiende cada vez a ser más global, que nosotros obviamente cada vez sobre todo nuestros hábitos de consumo tienden a ser cada vez más globales. Pero creo que también cada vez somos más conscientes de que tenemos que reivindicar nuestras costumbres y que a todos nos gusta no ser diferentes, pero sí que te gusta pues tu entorno, y que no pasa nada por tener cosas diferentes a tu vecino o al que vive 300 kilómetros más allá o 400. Está muy bien que nos podamos mover a verlo y a disfrutarlo y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, creo que tengo una sensación rara y un poco dicotómica entre que quizá nos haga recapacitar en todo aquello que tenemos que cuidar, ¿no? En todo, no solo tradiciones, sino también pues oficios tradicionales, explotaciones pues más localistas, si es posible, para mantener pues todo un poco más cuidado, y después la visión contraria de la globalización también nos permite mover, viajar, ver, tal. Entonces, es un poco, pero la verdad es que espero que nos haga recapacitar y consigamos encontrar el justo medio kantiano, ¿no? Es que es lo que comentabas antes, ¿no? Antes, cuando empezó el neolítico, había agricultura, pero seguíamos cazando, ¿no? Seguíamos teniendo ahí ese recurso.
Hoy en día, a mí es que cuando pasó todo este rollo en el súper, vas al súper, hostia, es que está todo medio arrasado, a ver si vas a encontrar comida, pero piensas que estás súper seguro, que lo tienes todo, hablo como sociedad, ¿no? Como individuo de la sociedad, y de repente dices, hostia, ¿sabes? Sí. Igual hace 5.000 años tenían más garantizado, o sea, no más garantizado, sino que no dependían tanto de unos de otros, ¿no? Como dependemos, que igual al estar tan globalizado, quizás sería mejor eso, también tener producción local, ¿no? De ciertas materias y de ciertas cosas. Sí, bueno, está claro. Yo creo que eso es algo que nosotros hemos perdido, que deberíamos tener más cuidado, ¿no? Esto es como lo de la solidaridad, ¿no? Pues bueno, si empezamos por nuestro entorno, pues siempre va a ir mucho mejor, ¿sabes? Porque es verdad que podemos intentar solucionar el mundo con grandes teorías o grandes propuestas, pero siempre es mejor si te comportas bien con la gente de tu entorno y después vas agrandando el círculo, ¿no? Y lo vas haciendo cada vez, si puedes, mejor. Y yo creo que, bueno, ha sido una llamada de atención a todos, os estáis pasando un poco y bueno, supongo y espero que nos haga recapacitar. También es Pues, verdad que, bueno, entre las cosas buenas y malas, pues bueno, hemos visto buenos gestos por parte de todos, ¿no? Que lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pues de solidaridad, de cuidar a nuestros vecinos, gente que nunca conoce, que de repente te preocupa y ese tipo de cosas, pero sí que creo que ha sido una buena llamada de atención para que entre todos pues intentemos pensar, intentemos proponer un escenario un poco diferente. pues sí, para cambiar el mundo empieza por uno mismo y tu círculo ya. Sí, si es posible, sí. Perfecto, Miriam, pues oye, pues un placer. Sí, igualmente. Y nada, vamos, yo encantado con la entrevista, además que me he saltado el guión así a la torera, porque al final. Ya, la verdad es que no sé para qué lo preparamos, ¿eh? Ya, pero bueno, yo creo que ha estado muy chulo y vamos, yo por lo menos he aprendido bastantes cosas. Oh, pues muchas gracias por tu interés. Ah, Muchas gracias. por cierto, Miriam, ¿dónde podemos encontrarte online o ver tu trabajo, tus investigaciones y tal? Que se me ha olvidado preguntarte. Bueno, pues online, bueno, tengo un perfil de investigadora online que, bueno, está Miriam Cubas, lo colgamos, generalmente los investigadores lo colgamos todo en las plataformas porque sí, a todos nos interesa mucho que todo el mundo nos lea, nos conozca y ese tipo de cosas. Y bueno, trabajar ahora mismo trabajo en Asturias, pero online es fácil, por ahí es Vale, pues fácil encontrarme. yo dejo ahí el enlace, que además lo tengo por ahí, a ver todos los estudios, a ver quién se atreve. Madre mía, qué cantidad de estudios. Yo me quedé alucinado cuando me metí ahí a ver todo lo que tienes publicado. Ahí, pues, además alguno un poco duro, duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Jo, pues muchas gracias por el interés, de verdad. A ti, Miriam, muchísimas gracias, un placer. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista con Miriam, la verdad que ha sido un auténtico placer. Y nada más, pues espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado, que os hayáis reído. Y qué deciros, nos escuchamos con un nuevo episodio el lunes que viene. Ser responsable para ser feliz. Adiós.